El universo de la ecología es muy amplio y a veces difícil de dimensionar. Sin embargo, te invitamos a aprender los conceptos fundamentales, ya que permiten entender la relación de los animales con su entorno y el impacto del ser humano sobre ellas y los ecosistemas. El objetivo de esta clase es introducir los conceptos teóricos básicos de esta disciplina, acompañándolos con algunos ejemplos prácticos sobre la ecología clásica. La ecología como disciplina científica integra el conocimiento sobre la distribución y abundancia de seres vivos sobre la Tierra y sustenta la gestión ambiental. En esta primera unidad o módulo del curso de Ecología Veterinaria, vamos a estudiar primero qué es la ecología, cuál es su historia y cómo se desarrolló esta disciplina, por qué es importante considerar a la ecología una ciencia que utiliza el método científico, las formas de estudio o de aproximación a la disciplina de la ecología son muy diversas. Vamos a entender cuáles son los desafíos de la ecología moderna, que incluye el impacto del ser humano sobre el planeta, a todo nivel y a toda escala. Y vamos a también en la segunda clase discutir para qué estudiar ecología en medicina veterinaria, cuáles son los ejemplos que permiten entender la importancia de esta disciplina en nuestra profesión y finalmente vamos a resumir cuáles son las 10 reglas que hay que seguir cuando uno está estudiando ecología. Veamos entonces en esta primera parte qué es la ecología, su historia y cómo se fue desarrollando y construyendo el cuerpo de conocimiento y la forma de estudiar los seres vivos y su relación con el medio ambiente y por qué es tan importante abordar la ecología con el método científico. Partamos entonces entendiendo algunos conceptos básicos acerca de la ecología, sus aplicaciones, las dificultades que enfrenta al estudiar a los seres vivos en la naturaleza y más aún que se sumen los impactos del ser humano que no siempre son directos y obvios y que pueden tener múltiples consecuencias a distintos niveles de integración de la materia. Eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Dentro de los antecedentes históricos, el hombre siempre ha estudiado y observado la ecología de los animales y su entorno, la estacionalidad. Los pueblos primitivos poseían una aguda conciencia de la íntima interdependencia que existe entre el mundo viviente y su ambiente físico. Para tener una buena caza, pesca y recolección de frutos y alimentos, llegando a acumular una considerable información ecológica, denominado el conocimiento ancestral. Ellos estaban integrados en los ambientes donde vivían y tenían una concepción cósmica y espiritual sobre su relación con la naturaleza y tenían que sobrellevar grandes desafíos para sobrevivir. El establecimiento de la agricultura entre 10.000 a 15.000 años atrás produjo un cambio dramático en la relación de los seres humanos con su ambiente porque vino la domesticación, tanto de cultivos como animales, y se produjo un gran paso a un cambio en la forma de relacionarse los seres humanos con los animales silvestres, con las plantas silvestres y con el ecosistema como un todo, porque comenzaron a intervenir y domesticar especies y a manejar el suelo y el territorio en una forma distinta. Se pasó entonces de una vida nómada de cazadores-recolectores a una vida sedentaria. En la época greco-latina, Teofrasto, Aristóteles y Plinio se preocupaban ya de las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente. Los grandes naturalistas del siglo XVIII y siglo XIX, como Buffon, Carlos Linneo, padre de la taxonomía, Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución y la selección natural, Wallace con sus expediciones biogeográficas en el mundo, sobre todo en el sudeste asiático,
en la práctica fueron los precursores de la ecología por su descripción de la naturaleza y su funcionamiento, por la clasificación de las especies y el establecimiento de las relaciones que ellas tenían con el ambiente abiótico. Humboldt, que describió y es padre de la fitogeografía, describió los distintos pisos altitudinales en las montañas del Chimborazo, en Ecuador. Y de esta manera, en el siglo XIX, que ocurren todos estos grandes pensadores, naturalistas, filósofos y científicos, aparece Haeckel fuertemente influenciado por la teoría de la evolución y la selección natural de Darwin, y en Alemania comienza a describir el concepto de ecología. Y él entendía ecología como el campo del conocimiento que concierne a la economía de la naturaleza, a la optimización de las relaciones entre los seres vivos y sus ambientes inanimados. Además, Haeckel fue un gran precursor de la teoría de la selección natural, de la teoría de la evolución en Alemania, y un gran admirador de Darwin. Siguiendo con los hitos del establecimiento de la ecología como una disciplina científica, las expediciones oceanográficas fueron recolectando múltiples especímenes y describiendo la geografía y los atributos de distintas zonas de ecosistemas insulares como distintos continentes. Además, Forbes en 1887 establece el concepto de microcosmos y describe un lago como un organismo complejo, como un todo. Y es Tansley en el año 1935 el que por primera vez usa la palabra ecosistema, concepto trascendental en el estudio de la ecología, porque es el concepto integrador de los seres vivos y el medio abiótico y las interrelaciones que hay entre los seres vivos y el medio abiótico. Lindemann, posteriormente en 1942, presenta un esquema del flujo de energía en el interior de un ecosistema, lo que es fundamental para entender los ciclos biogeoquímicos, entender la cadena trófica y entender la complejidad de las interacciones de las especies en distintos niveles de integración dentro de lo que es la ecología de comunidades, y en la escala del tiempo entender cómo van ocurriendo los procesos de sucesión ecológica. Todo esto nos demuestra que la ecología es una disciplina muy nueva, es una disciplina científica integradora de muchas otras disciplinas y que estamos recién aprendiendo mucho de la ecología de las especies en todo el planeta. Siguiendo con los antecedentes históricos, podríamos decir que en la década de los 50 empieza la ecología moderna, donde ya se hace una descripción detallada de los ecosistemas en distintas partes del mundo, donde Odum ha sido uno de los primeros autores de un libro de ecología como tal en la década de los 50 y los 60. En los años 1960 y 1970 se introduce la ecología en los programas escolares. Incluso antes en Chile ya había ecología en la Escuela de Medicina Veterinaria, que fue la primera escuela en Chile de la Universidad de Chile que dictó el curso de ecología y rápidamente se adoptó en las escuelas de agronomía, y posteriormente en la década de los 60, cuando se fueron creando las escuelas de ciencias biológicas, también se fue incluyendo el curso de ecología. Podríamos decir que en la década de los 60, donde ocurrieron muchas cosas en la humanidad, como la llegada del ser humano a la Luna, es el comienzo de la ecología contemporánea, y en paralelo es el comienzo de los movimientos medioambientalistas. En la década de los 70 comienzan los movimientos medioambientalistas. El Día de la Tierra parte de una manifestación en los Estados Unidos considerada un acto de activismo ecológico, el primero a gran escala, con más de 20 millones de personas protestando en las calles por los derrames de petróleo en el mar. El mes de junio de 1972 marca la primera conferencia mundial sobre el medio ambiente, o la Cumbre de la Tierra, celebrada en Estocolmo, y se podría decir que es el primer paso de los gobiernos para comenzar a incorporar los temas medioambientales en su quehacer, en sus políticas y en la forma de legislar. En esta foto podemos ver cómo protestantes de actividades mineras le dicen a los ambientalistas, llamados abrazadores de árboles o tree huggers, que se vayan para poder hacer la actividad minera. Y ahí comienza todo el movimiento medioambientalista en distintas partes del mundo. Gracias a Malthus en 1798 y sus libros sobre el crecimiento poblacional, ¿cierto?
El siglo XIX abre las bases para el desarrollo de la ecología y se comienza a tomar conciencia de que muchos ecosistemas están perdiendo especies o se están deteriorando. Se comienza a tomar conciencia en el siglo XIX de que los recursos son limitados y que la competencia causada por la presión de las poblaciones humanas está afectando a la naturaleza. Nacen los conceptos de selección natural y de lucha por la existencia. Y todo esto abre las puertas para el desarrollo en el siglo XX de la ecología como una disciplina científica y fundamental para entender los fenómenos naturales y el impacto del ser humano. Es así que llegando al siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, ya se empieza a usar en forma masiva la palabra ecología y se relaciona comúnmente con medio ambiente o incluso como sinónimo del medioambientalismo o el activismo ecológico. Pero la ecología se centra en el mundo natural e incluye al ser humano como una especie significativa por sus impactos. Hace el estudio o el entendimiento, siguiendo el método científico, de cómo se relacionan las especies con su ambiente. ¿Pero por qué la ecología es considerada una ciencia? Bueno, porque sigue el método científico para estudiar las relaciones entre los organismos y su ambiente. Los ecólogos tienen que llevar a cabo estudios experimentales en el laboratorio, pero también en el campo. La experimentación se inicia con la formulación de una hipótesis, que es una declaración sobre las posibles agentes causales de un fenómeno, y esta hipótesis debe ser comprobada experimentalmente, ya sea por observación directa en el campo, por manipulación de ciertas variables en el terreno o por una experimentación a escala de un laboratorio, un invernadero o bajo condiciones controladas. A partir de los datos de la investigación, los ecólogos desarrollan modelos, abstracciones o simplificaciones de los procesos naturales, con el objetivo de comprender los procesos que están ocurriendo en los ecosistemas a distintos niveles y a distintas escalas de tiempo y a distintas escalas geográficas. La recolección de datos en ecología no es algo trivial. No estamos adentro de un laboratorio bajo las condiciones controladas. La recolección de datos en ecología nos permite probar las hipótesis para describir la naturaleza. Los datos son parte importante de la ciencia. Casi la mitad del esfuerzo es la recolección de datos, mientras que el resto es la formulación de hipótesis, el análisis de los datos, la interpretación y las posteriores conclusiones que saquemos de ellos. Las hipótesis sin datos no son tan útiles como los datos sin hipótesis tampoco. Es decir, cuando uno está estudiando un fenómeno ecológico a escala planetaria, a escala de un territorio o un lugar determinado, y quiere entender las distintas interrelaciones entre distintos tipos de especies como plantas, insectos y animales, tiene que desarrollar hipótesis y métodos acorde al desafío que quiere abordar. Pero ¿qué consideraciones debemos tener en cuenta cuando hacemos estudios en ecología? Al momento de plantearnos la realización de un estudio, debemos tener en cuenta las siguientes reglas. No todo lo que se puede medir debe serlo. Es primordial a la hora de enfrentarse a un estudio el tener presentes todos los conocimientos previamente adquiridos por otros científicos que estén publicados, ya sea también los conocimientos empíricos o prácticos desde los guardaparques o de otros investigadores que tienen mucha experiencia en terreno, ya que ello nos permite distinguir qué tipo de datos son los más útiles y cómo los podemos tomar. Es fundamental al diseñar un estudio en ecología encontrar un problema y mantener los objetivos muy claros. A menudo, nuestros objetivos son responder una pregunta muy específica, una pregunta que tiene una hipótesis ecológica, pero tenemos que reconocer que pueden haber muchos otros factores que no estamos midiendo y que a lo mejor podrían ser medidos en un estudio posterior. La clave de una buena hipótesis y de un buen estudio ecológico es encontrar un problema que una vez resuelto plantee nuevas preguntas. Esa es una buena hipótesis y ese es un buen diseño experimental en estudios ecológicos de campo. La recolección de datos debe orientarse a responder la pregunta y poder ser analizado estadísticamente. Algunas preguntas ecológicas no pueden ser contestadas en el tiempo presente. Las escalas de tiempo son muy superiores a la capacidad del investigador
incluso en su entera ciclo de vida como científico. Por eso la ecología nos invita a estudiar en forma cuantitativa, mediante modelos, la información que obtenemos desarrollando modelos estadísticos. Esto puede ser de vital importancia a la hora de responder una pregunta. Este suele ser un gran problema práctico, ya que sin el número o tipo de datos representativos del grupo de estudio sobre el cual se quiere decir algo, no puedo, a partir de mis datos, hacer inferencias o sacar conclusiones que van más allá de la escala de tiempo, la escala geográfica y la cantidad de datos que yo tomé de una población de animales o plantas en estudio. En este minuto, ¿cierto? Tenemos que tener claro que algunas preguntas ecológicas no pueden ser contestadas en el tiempo presente o a corto plazo, porque los ciclos de la naturaleza pueden ser mucho más largos, pueden ser de siglos o incluso de millones de años. Es por ello que hay muchos desafíos técnicos en las metodologías que vamos a utilizar, hay desafíos de recursos suficientes para poder abordar estos proyectos a larga escala, y hay muchas preguntas que aún no podemos contestar con las herramientas que tenemos en la actualidad. Entonces, recapitulando, la ecología como una disciplina científica tiene muchos desafíos. Tenemos que integrar distintas metodologías y acercamientos a la ecología para entender los fenómenos biológicos. Por ejemplo, establecer el estudio de la pirámide trófica puede ser de distintas formas. Puede ser con estudios bioenergéticos, cuantitativos, como puede ser con estudios de dieta y distribución y tipo de especies que hay en los distintos eslabones de la cadena trófica. Las aproximaciones al entendimiento de la ecología son de diversa índole. Cuando hablamos de las distintas escalas de estudio de la ecología, tenemos que entender que una mirada reduccionista que estudia cosas muy puntuales, desde el nivel molecular al nivel del individuo, tiene una contraparte que es muy importante en la ecología, que es la visión holística, o de mirar los fenómenos por el estudio de sus interacciones, más que la descripción de cada uno de los elementos del fenómeno. Y es en este ámbito del reduccionismo y el holismo que la ecología se nutre de estas aproximaciones científicas para entender cómo funciona la naturaleza y también para entender cómo el ser humano está impactando sobre la naturaleza. En resumen, para estudiar la ecología necesitamos entender las relaciones entre los organismos y sus ambientes. Los ecólogos tienen que llevar a cabo estudios experimentales en el laboratorio, en una mirada reduccionista, pero también estudios en terreno, en el campo, con todas las variables, en una mirada más cercana al holismo. Todos estos estudios se complementan y tienen una cosa en común. Implican la recolección de datos en forma rigurosa para comprobar las hipótesis formuladas e implican un muy buen diseño experimental que sea validado por sus pares para poder posteriormente sacar conclusiones que contribuyen al conocimiento ecológico. Para concluir esta primera parte, vamos a señalar que la ecología es una disciplina científica que integra el conocimiento de distintas otras disciplinas, y la ecología es parte integral de los cuerpos de conocimiento que tiene la humanidad para entender cómo las sociedades y las economías se organizan y poder utilizar en una forma coherente y sustentable la naturaleza y las potencialidades de la naturaleza. No podemos hacer economía y sociedad sin poder entender primero cómo funciona la naturaleza y, como decía Haeckel, la economía de la naturaleza. Y el agotamiento de los recursos naturales y la destrucción ambiental pasan porque la economía y las sociedades no están considerando los fundamentos ecológicos de los territorios que están utilizando o de los recursos que están explotando. En la medida que combinamos las necesidades de las sociedades en cómo gestionan el uso de los recursos desde el punto de vista de la economía y cuáles son las capacidades reales de los ecosistemas, vamos a poder tener un desarrollo sostenible.
Por eso que es tan importante estudiar la ecología como ciencia para proveer información objetiva a los tomadores de decisión sobre cuáles son los fundamentos sobre los cuales se establecen las sociedades y se desarrollan las economías.